Bueno, buenas tardes. Agradeciendo inicialmente, empiezo la charla agradeciendo a ustedes el espacio. Agradezco al Colegio Mexicano de Nefrólogos por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes compartiendo un tema que en lo particular a mí me apasiona bastante y que creo que puede ser de gran interés para la comunidad médica y de nefrología. El título del tema del día de hoy es Dieta basada en plantas en la enfermedad renal crónica. Y así estará un poco nuestra agenda del día de hoy. Trataremos de abordar qué sucede con la relación entre el consumo de las carnes rojas y procesadas y su efecto sobre la enfermedad renal crónica. Hablaremos también sobre los beneficios generales de dietas ricas en frutas y verduras, específicamente dietas llamadas basadas en plantas y en la enfermedad renal crónica. Un poco sobre las preocupaciones que existen alrededor de las mismas, como es el riesgo de hipercalemia. Y por último, nos daremos unos minutos para hablar desde la parte práctica sobre algunos puntos clave para la implementación de este tipo de dietas basadas en plantas. Como contexto general, yo tengo muy claro que todos los aquí presentes sabemos pues que la enfermedad renal crónica es ya ahora un problema de salud pública a nivel mundial y que México pues también resalta justamente sus cifras de incidencia y prevalencia, ¿no? Sabemos que es una enfermedad que afecta alrededor del 10% de la población, según la manera en la que se recaben los datos, y pues que es una enfermedad de este grupo de enfermedades crónico-degenerativas que lamentablemente lleva al paciente a una reducción lenta y progresiva de la función renal y que se asocia pues a diferentes desenlaces fatales, ¿no? Un alto riesgo cardiovascular, un alto riesgo cardiometabólico, y que junto con esta enfermedad o esta condición, pues hay múltiples comórbidos que complican justamente el contexto de quien vive la enfermedad renal crónica. Entre ellos, pues hay un importante riesgo de la presencia de anemia, la acidosis metabólica concomitante, el desorden mineral óseo, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipertensión secundaria a la enfermedad, o si no viene de primera causa, se puede agravar justo a medida que la enfermedad renal crónica avanza. Algunas otras condiciones negativas como la disbiosis intestinal, la presencia frecuente de sobrehidratación, sobre todo en estadios avanzados, y por supuesto el desgaste energético proteico, que es una condición que viene a complicar bastante el estado de nutrición, la calidad de vida y los desenlaces del paciente, sobre todo de mayor edad. Y ahora bien, se tiene claro que para el abordaje integral de la enfermedad y sus complicaciones se requiere de un grupo multidisciplinario donde al liderazgo del médico se cuente con el mayor número de profesionales de la salud que puedan brindar intervenciones sí farmacológicas, pero con ello también intervenciones que vengan a hacer modificaciones en el estilo de vida, como es, por ejemplo, el psicólogo, el rehabilitador físico y el nutriólogo renal, ¿no? Para promover justamente desde la base estrategias dietéticas, de actividad física, de cesar el uso de cigarrillos o del control del peso en el caso de que sea necesario. Es por ello que la terapia nutricional pues resulta ahora con gran claridad pues un pilar de tratamiento clave para mejorar el estado de salud y la supervivencia incluso de los pacientes que viven con enfermedad renal crónica. Sin embargo, sobre las estrategias a implementar justamente de la terapia médico-nutricional, estamos viendo un cambio importante en los paradigmas. Hasta hace unos años nos regíamos justamente por guías de tratamiento internacional como es la guía Kadoki del 2000, que por mucho tiempo, hasta la actualización en el 2020, pues nos marcaba justamente la promoción si una dieta saludable con especificaciones muy precisas en el consumo de proteínas según el estadio de la enfermedad, ¿no? Pero hacía bastante puntualización en la necesidad de elegir las fuentes proteicas de una manera en donde aseguremos el llamado alto valor biológico, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí me traigo un extracto de esas guías
de práctica clínica para la terapia nutricional del 2000, en donde pues claramente se mencionaba que tenemos que promover un consumo de proteína, en este caso en el paciente en hemodiálisis de 1.2 gramos por kilogramo, que las estrategias actuales, bueno, como spoiler, no han cambiado tanto, pero sí hacía bastante énfasis en la importancia que tenía la elección de un 50% de proteínas de alto valor biológico. Y bueno, estas proteínas de alto valor biológico hablaban de una proteína, de una composición de aminoácidos completa, muy similar a las proteínas humanas, como son las proteínas animales, y que esto mejoraba eficientemente la utilización de las mismas para asegurar de alguna manera el estado de nutrición. Y durante bastantes años, no solamente en el 2000, yo puedo calcular que por lo menos 15 años, este paradigma y esta estrategia dietética fue el pilar y la base del tratamiento nutricional. Fue alrededor del 2015, 15 años después, en donde empezaba a generar un poco de ruido justamente este estatuto. De entrada, eh, por la connotación que tenía el valor biológico de las proteínas, ¿no? Estamos hablando de una cualidad o un adjetivo que se le da a las proteínas en relación a qué tan completas son con su aporte de aminoácidos esenciales, ¿no? Y cuando profundizamos un poco más en el término, pues nos damos cuenta que el valor biológico se mide en una escala de 0 a 100, y los alimentos considerados un alto valor biológico, que justamente son los que buscábamos promover, pues son aquellos que tienen una puntuación superior o igual a 75 puntos. Para lograr justamente estos 75 puntos, yo acá les traigo una pequeña tabla de los valores esperados de cada uno de los aminoácidos esenciales que se deberían de contener, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en la fila número 1 al huevo, específicamente el huevo entero, la clara de huevo, que se considera de alguna manera como el producto de referencia, que llegaba a tener un valor biológico de alrededor de 95 puntos, siendo sumamente completo en todos los aminoácidos esenciales, seguido, por ejemplo, la leche materna, de la leche de vaca, o algunas opciones animales como la misma carne de res que alcanza los 76 puntos. Aquí, por ejemplo, también en la tabla les traigo algunas otras opciones más de la índole vegetal, en donde, como ya sabemos, tienen ciertas cantidades disminuidas, específicamente los productos como las leguminosas, que aquí en este caso vienen representados por la soya, sobre todo de metionina, y productos como los cereales, arroz, trigo, papa, avena y maíz, que son ricos en prácticamente todos los aminoácidos, a excepción de la lisina, ¿no? Que es el aminoácido clave que está disminuido. Sin embargo, pues podemos ver que apenas la soya y el arroz alcanzan un 75% o 75 puntos, mientras que el trigo, la papa y la avena y el maíz, bajo esta regla del 75 puntos como alto valor biológico, pues no alcanzan el criterio. Y entonces es así como muchas de las ocasiones dábamos la connotación de alto valor biológico, pues prácticamente a los productos de origen animal. Pero como les decía, desde hace pocos años, realmente pocos años, ha entrado en controversia si realmente debemos de promover el consumo de las proteínas con el título de alto valor biológico, que prácticamente es la promoción del consumo de proteínas de origen animal, y qué pasa justamente con los efectos positivos o negativos que podría brindarnos la promoción de proteínas de origen vegetal. Y es hasta alrededor del 2016, 2017, que se empieza a recoger cierta información, sobre todo relevante en cuanto a los desenlaces positivos que tenía el apego o la promoción de un consumo mayoritario de proteínas vegetales, que nos empezamos a cuestionar justamente estas recomendaciones. Y justamente esa iniciativa fue lo que llevó a este grupo de investigadores a evaluar justamente qué desenlaces tenía sobre la mortalidad el consumo de proteínas según su valor biológico. Y lo que lograron identificar es que justamente se encontró una asociación significativamente
en cuanto al un mayor riesgo de mortalidad en pacientes con insuficiencia renal, es decir, con una tasa de filtrado glomerular menor a 60, en aquellos que tenían un mayor consumo de proteínas que sí cabían en el criterio de alto valor biológico, es decir, un mayor riesgo de muerte en aquellos pacientes que tenían un mayor consumo de proteínas de origen animal. Y justamente esta idea de la proteína animal, que tiene un alto valor biológico, empezó a no ser relevante justamente en el contexto de una dieta mixta, ya que pues a priori realmente no debería de considerarse a la dieta animal como superior sobre la dieta vegetal, específicamente en las proteínas, tanto en pacientes con enfermedad renal crónica como quien no vive con enfermedad renal crónica. Y esto, me voy a adelantar un poquito, nos ha llevado justamente a cambios totales de paradigma. Acá les traigo justamente el punto 3.3.1, que es un punto práctico de las guías Kadoki recientemente publicadas del 2024, que nos aconsejan dar a las personas con enfermedad renal crónica la promoción de que adopten una dieta saludable y variada, pero con un mayor consumo de alimentos de origen vegetal en comparación con los alimentos de origen animal, y sobre todo promover un menor consumo de alimentos ultraprocesados. Y lo que quisiera tomar como punto clave es cómo fue que llegamos justamente a tener este cambio de paradigma en las guías de tratamiento. Creo que el primer punto es comenzar justamente con qué pasa con las carnes, específicamente las carnes rojas. Bueno, se ha recogido evidencia desde ya algunos años donde se ha encontrado justamente que el consumo elevado de carnes rojas aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica en etapas avanzadas. De hecho, incluso con modelos ajustados por diferentes variables que pueden hacer ruido, encontramos que los cuartiles de mayor consumo de carnes rojas eran los que tenían un riesgo mucho más incrementado de desarrollar enfermedad o insuficiencia renal terminal. Específicamente también en este mismo análisis, los investigadores probaron que justamente el sustituir fuentes alternativas a las carnes rojas, incluso por ejemplo carnes como el pescado, las aves, el huevo, que siguen siendo productos de origen animal, mostraban una reducción importante justamente en el riesgo de progresión acelerada de la enfermedad, ¿no? Y el mayor efecto protector de esta sustitución de porciones de carnes rojas fue encontrado al sustituirlo por productos de origen vegetal como la soya. Pero ¿por qué podríamos o a qué mecanismos podríamos relacionar justamente este tipo de resultados? Pues de entrada yo acá les quise traer un poco la información de base justamente de la composición nutrimental o el contenido nutrimental de algunas de las carnes que nosotros podríamos englobar en este criterio de carnes rojas y que pueden tener beneficios, pero que también podemos resaltar algunas de sus características que no necesariamente darles un lado bueno o malo, pero que sí pueden promover justamente estos efectos negativos que estamos viendo, ¿no? De entrada, por ejemplo, 100 gramos de carne de res, pues nos ofrecen alrededor de 31 gramos de proteínas, nada descabellado. Nos ofrecen alrededor de 7 gramos de grasa, de los cuales alrededor de 3 gramos son grasas saturadas y 93 miligramos son colesterol. Tienen un muy buen aporte de hierro, sobre todo hierro M. En el caso de la carne de res, en promedio nos da alrededor de 3 miligramos. Sodio, 55 miligramos. Fósforo, también sabemos que son una fuente natural de fósforo dietético, 265 miligramos. Potasio, también son considerados una fuente natural de potasio, que aunque durante la cocción, sobre todo si no se consume el caldo, hay una reducción importante del mismo, pues sí nos alcanzan a aportar alrededor de 360 miligramos de potasio. También son una buena fuente de magnesio, zinc, vitamina B12 y selenio, ¿no? Si le damos un vistazo a la carne de cerdo, en cuanto a las kilocalorías,
pues son muy similares, sobre todo si se eligen cortes magros, en donde el aporte proteico es un ligeramente menor, 27 gramos. El aporte de lípidos es de 6 gramos por cada 100 gramos de carne de cerdo, de las cuales casi 2 gramos son de grasas saturadas, que también aquí, sobre todo, por ejemplo, carnes magras del cerdo como lomo, pierna, que justamente es de la que estoy mostrando el contenido nutrimental, tienden a tener menos cantidad de grasas saturadas que la misma carne de res, que a veces se sataniza además al cerdo. Colesterol con 79 miligramos, un poco menos de hierro, sí, y similares cantidades de micronutrientes, ¿no? Sodio, fósforo, potasio, magnesio, zinc. Si vemos el contenido nutrimental del ternero, sí cambia en algún sentido, sobre todo es una carne más magra, con menos cantidad de grasa y menos colesterol, pero en cuanto a los minerales, tiene una cantidad muy similar. Entonces, podríamos decir que las propiedades nutrimentales de la carne roja resalta el alto aporte de hierro M, que podría ser positivo justamente para el control de la anemia, también se considera una muy buena fuente de zinc y pues nos aporta esta complementariedad de aminoácidos esenciales. Sin embargo, no debemos dejar atrás que también son una muy buena fuente de grasas saturadas, sobre todo cuando se consumen cortes de la carne no tan magros, también es una fuente rica de colesterol, que tienen una carga ácida de la dieta y también pues son fuentes naturales de sodio, fósforo, incluso de potasio, ¿no? ¿Qué mecanismos están implicados en los desenlaces negativos que se han identificado justamente en la procuración o en la promoción de carnes rojas? Bueno, de entrada, la carga ácida que confieren a la dieta. Sabemos que la dieta es un factor muy importante para marcar el estado ácido base, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica que son vulnerables a este desequilibrio. La dieta, de hecho, es el factor más importante de la carga ácida y las proteínas animales aportan una gran cantidad de ello. Según el método PRAL, que es este método que evalúa a cada alimento por su carga ácida renal potencial, por ejemplo, las frutas y verduras tienen un, una cantidad, sí, un valor PRAL negativo, es decir, realmente tienen un valor álcali. La carne de res, el pescado, el pollo y el queso alcanzan una producción de 7 miliequivalentes de ácido por cada 100 gramos de producto, mientras que algunos otros alimentos de origen animal, pero con una menor carga ácida, como los lácteos, solamente aportan 1 miliequivalente de ácidos por cada 100 gramos de producto. Entonces, realmente, a medida que se incrementa la frecuencia y la cantidad en la que se consume alimentos de origen animal, específicamente las carnes, pues hay una carga mucho mayor de ácidos al paciente, ¿no? Otro mecanismo implicado es la inflamación y el estrés oxidativo. Se ha asociado un mayor consumo de carnes rojas a una mayor cantidad de glutamiltransferasa. También el hecho de que sea una fuente rica de hierro se ha asociado justamente este alto aporte de hierro a una mayor producción de especies reactivas de oxígeno, específicamente el peróxido de hidrógeno, que también se ha identificado como un mediador, un regulador de ciertos factores inflamatorios como el factor nuclear kappa beta y citoquinas inflamatorias. Por último, otro mecanismo implicado justamente por un consumo exacerbado de proteína animal, pues se encuentra en cuanto a la modulación de la microbiota intestinal. Existen bacterias dentro de nuestro intestino que pueden tener diferentes roles en cuanto al efecto sobre la producción de toxinas urémicas de origen bacteriano, ¿no? Sabemos que en la microbiota existen miles y miles de bacterias y familias bacterianas que pueden tener esta capacidad justamente de biotransformar algunos metabolitos o algunas fuentes dietéticas como son las fibras, que son las llamadas bacterias sacarolíticas, que generalmente son conocidas como las bacterias benéficas que van a promover la salud en el cuerpo, pero también existen este grupo de bacterias muchas veces tildadas como patógenas, que son justamente estas bacterias proteolíticas que tienen la capacidad de echar mano o de hacer uso de algunos aminoácidos propios justamente de proteínas de origen animal como la carne roja para la producción
de ciertas moléculas con desenlaces negativos, ¿no? Y tal es el caso justamente de las bacterias que, por ejemplo, tienen la capacidad de degradar triptófano, a indol, y que este mismo en hígado es transformado en indoxil sulfato, ¿no? Con este riesgo importante cardiovascular inflamatorio que tiene. Paralelamente, la tirosina se fermenta en P-cresol, o la colina y la L-carnitina, también muy rica en las carnes rojas, sabemos que es degradada a trimetilamina y que después en hígado esta se convierte en la TMAO, tan conocida por su relación y su efecto negativo a nivel cardiovascular. Y entonces, bien, tenemos claro que no todas las proteínas son iguales en cuanto al riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica, pero cuando se evalúan desenlaces tan importantes como el riesgo de muerte en una población con ERC, los resultados son similares. En este estudio, en esta corte prospectiva que se evaluó, de hecho, durante alrededor de 8 años, se demostró que una dieta con una mayor proporción de proteína de origen vegetal fue asociada con una menor mortalidad por todas las causas en una población con enfermedad renal crónica. También hicieron este subanálisis en donde evaluaban justamente cómo el consumo de ciertos grupos de alimentos que son conocidos como ricos en proteínas, pero de diferentes orígenes, tenían desenlaces muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de las carnes rojas y carnes procesadas, a manera en que aumentaba la proporción en el consumo de carnes rojas, había un mayor riesgo, un riesgo incrementado de muerte por todas las causas. Y este tipo de análisis salió inversamente proporcional con las fuentes de origen vegetal, como es el caso de las leguminosas, que en aquellos pacientes que tenían un alto consumo de leguminosas mostraron un factor protector sobre el riesgo de muerte por todas las causas en esta misma población. Incluso se tiene claro que sustituir una porción de carne roja o procesada por una de origen vegetal, que en este caso la promoción está hacia las leguminosas, que son fuentes de proteína vegetal muy valiosa, o las mismas nueces, semillas, entre algunas otras opciones, fue asociado a una reducción del 20 al 30% del riesgo de enfermedad renal crónica. Si hablamos de carnes rojas, creo que cada vez es mucho más claro y sólido de cómo estas vienen a tener un efecto negativo justamente sobre los desenlaces de esta población. Cuando abordamos justamente la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados, tenemos resultados similares. En esta cohorte realizada en 1,312 individuos adultos mayores a 60 años, se identificó que el alto consumo de productos ultraprocesados de forma general se asociaba de forma independiente a un aumento superior al 50% del riesgo de deterioro de la función renal. Es decir, en aquellos pacientes del tertil 3 que tenían un consumo aproximado de 30% del total de su energía de todo un día a partir de alimentos ultraprocesados, no solamente proteínas ultraprocesadas, simplemente productos que fueran comerciales, que fueran empaquetados, que fueran no naturales, tenían este riesgo incrementado de pérdida de la función renal. Una cohorte similar encontró justamente que en pacientes con trasplante, aquellos que tenían un alto consumo de ultraprocesados, más del 45% de su energía diaria total, se asociaba también con un mayor riesgo de muerte por todas las causas y un mayor riesgo de pérdida de la función renal, resaltando entre la variedad de productos ultraprocesados, las carnes procesadas, postres y bebidas azucaradas. Además, en este mismo análisis, el alto consumo de productos ultraprocesados más un índice de calidad de la dieta baja, es decir, una baja adherencia a dietas saludables como la dieta DASH o la dieta mediterránea, contribuyó aún más a este riesgo de muerte. Entonces, tenemos claro los desenlaces negativos justamente, o tenemos claro lo que el paciente no debe de hacer justamente en cuanto a estrategias nutricionales.
pero aun cuando tenemos bastante tiempo promoviendo estrategias de salud en cuanto a una buena alimentación, sabemos bien que hasta hace pocos años y de manera histórica el abordaje nutricional se había dado con la base de prescribir o indicar la dosis específica de nutrimentos individuales. Seguramente ustedes han de recordar ese tipo de tablas que se cuentan todavía en algunos consultorios de nutrición, en donde tenemos muy claros los rangos, por ejemplo, para ofrecer de proteínas según la etapa de la enfermedad, el aporte de sodio según cada grado de enfermedad, el aporte de grasas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, saturadas, menos de 200 miligramos de colesterol, incluso la promoción específica de ciertos gramos de fibra, no se diga los micronutrimentos, ¿no? Que tenemos muy claro, ofrecer una dosis específica de fósforo, menos de 1 gramo de fósforo, una dosis específica de potasio, una dosis específica de sodio, menos de 2.4 gramos. Sin embargo, cuando se hace el análisis de su eficiencia de forma aislada, pues realmente las pruebas son limitadas. De manera individualizada, los nutrimentos o la restricción marcada de cada uno de los nutrimentos no ha dado resultados tan trascendentes como esperamos. Y realmente lo que ha resultado favorecedor para desenlaces fatales como la muerte o la progresión de la enfermedad renal crónica ha sido la evaluación de la adherencia a patrones de dieta saludable. Justamente la evaluación de la adherencia a este tipo de patrones es la que se ha asociado a una reducción en los eventos cardiovasculares de la población y a un menor riesgo de muerte en población renal. Este es el caso. Tenemos aquí una revisión sistemática que se realizó en el 2017, en donde reunieron a una muestra importante de pacientes, alrededor de 13.930, y lograron mostrar justamente cómo el apego a una dieta o un patrón dietético saludable favorecía justamente el riesgo de muerte por todas las causas. Es decir, tenía un factor protector sobre la muerte versus el apego a una dieta mucho más occidentalizada, mucho más rica en grasas saturadas, en colesterol, en carnes rojas y procesadas. Pero, ¿a qué nos referimos con una dieta saludable o una dieta basada en plantas? Este tipo de patrones dietéticos que se buscan promover tienen ciertas características en particular. Las dietas basadas en plantas, que muchas veces podemos encontrar en la literatura con la abreviación en inglés PLADO o PLADO Diets, son aquellas que enfatizan en incrementar el consumo de alimentos vegetales como frutas, verduras, frutos secos, semillas, aceites, cereales integrales, leguminosas, frijoles, habas, lentejas, y que pueden o no incluir pequeñas cantidades o un consumo moderado de carnes rojas, pescados, mariscos, huevos o lácteos. ¿Por qué se ha considerado o cuáles son los mecanismos implicados y algunos de los beneficios potenciales del apego de este tipo de dietas? Bueno, de entrada por las características de la composición mixta de esta dieta, ¿no? No solamente desde una perspectiva muy proteínico-centrista, ¿no? Donde podamos definir el aporte de proteínas o la calidad de la proteína, sino por la integración de todos esos macronutrientes que una dieta mixta basada en plantas nos pueda dar. Por ejemplo, en el caso de las características de las proteínas, bueno, en las dietas basadas en plantas, el rango del aporte proteico va de 0.8 a 1.2, valores muy similares a los que justamente promovemos en prácticamente toda la evolución de la enfermedad renal crónica. También sabemos que las proteínas de origen vegetal tienden a tener una menor biodisponibilidad, es decir, son menos bioaccesibles. ¿Por qué? Porque tienen algunos antinutrientes como los fitatos o demás que hacen que de alguna manera sean menos accesibles a nivel del lumen intestinal y por ende hay una menor absorción de proteínas, lo que ayuda en cierta medida justamente a tener una carga proteica mucho menor. Y también las proteínas vegetales, se ha visto que su perfil justamente de aminoácidos tiende a ser mucho más rico
en aminoácidos como la glicina o la alanina, que justamente se han asociado con efectos favorables en la hemodinamia glomerular y en la proteinuria. Por ejemplo, se les ha asociado a un menor flujo plasmático renal, a un incremento de la resistencia vascular renal y a una menor depuración fraccional de la albúmina y de la inmunoglobulina G. En cuanto a los carbohidratos, que generalmente comprende una dieta basada en plantas, pues suelen ser carbohidratos ricos en fibra, suelen ser carbohidratos complejos, que si además este tipo de patrones de dieta no promueven el consumo de alimentos ultraprocesados, pues se reduce en gran medida el consumo de carbohidratos refinados, ¿no? De azúcar, fructosa y de algunos otros productos de fácil asimilación para el organismo, ¿no? El aumento de la fibra, pues promueve de entrada un mayor volumen, ¿no? Del bolo alimenticio, una mayor viscosidad en las heces, aumenta el tránsito intestinal, lo que promueve justamente que se retrase la absorción de potasio, de glucosa, de grasa. Esto nos lleva a una menor liberación de insulina, una mayor sensibilidad a la insulina y también una reducción en la velocidad con la que las grasas de la dieta se van oxidando. Se ha demostrado claramente que una dieta rica en fibra o en alimentos con carbohidratos complejos, como son los cereales integrales, las verduras, algunas de las frutas, pues justamente tiene un efecto potencial incluso en la pérdida de peso a largo plazo en pacientes con síndrome metabólico. También el consumo incrementado de fibra va a promover una mejor modulación de la microbiota intestinal, una promoción de la colonización de bacterias benéficas y con ello una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, que suelen ser antiinflamatorios, y una menor cantidad de producción de toxinas urémicas de origen bacteriano, ¿no? Las grasas de las dietas Plado suelen ser grasas de ácidos grasos esenciales monoinsaturadas y poliinsaturadas, que son las que están de manera natural en los alimentos de origen vegetal, y una menor cantidad de grasas saturadas, pues al no promover el consumo de alimentos de origen animal. Esto, ¿qué mecanismos pueden implicar o qué beneficios potenciales podría tener? Pues de entrada una mejora del perfil de lípidos en sangre, una reducción del peso corporal, principalmente una reducción de la masa grasa y también una propiedad antiinflamatoria y cardioprotectora. Las dietas basadas en plantas suelen tener una menor carga ácida, ya lo mencionábamos antes, debido a que tanto las frutas o las verduras tienen más una carga álcali que viene a tener un mejor control de la acidosis metabólica. También el fósforo contenido en este tipo de dietas tiende a ser un fósforo mucho menos bioaccesible, mucho menos biodisponible, lo que mejora en gran medida la reducción en la absorción de fósforo o de fosfato neto hacia el flujo sanguíneo. Se sabe, por ejemplo, que los alimentos de origen vegetal alcanzan una absorción de alrededor del 20 al 50% del fósforo que contiene, porque mucho de ese fósforo es en forma de fitato. Sabemos bien que el intestino humano pues no producimos fitasa, entonces el fósforo que se logra absorber es por una degradación enzimática o por una fermentación bacteriana lenta, mientras que el fósforo de origen animal pues tiene una mucha mayor biodisponibilidad y con ello una mayor absorción, ¿no? Esto nos lleva pues a desenlaces positivos como un mejor control del trastorno mineral óseo, una reducción en la excreción del fósforo urinario, incluso en ensayos clínicos cortos, cruzados, donde se somete a pacientes con enfermedad renal crónica avanzada a una semana de una dieta con la promoción de proteínas animales versus otra semana con la promoción de una dieta con proteínas vegetales, pues se pudo observar, por ejemplo, que durante el periodo corto de consumo de proteína animal, los niveles séricos de fósforo en promedio incrementaron de 3.5 a 3.7 miligramos, mientras que en tan solo una semana de la sustitución de la fuente dietética de esta proteína hacia un consumo de proteína vegetal, redujo de 3.5 a 3.2 el mismo fósforo sérico
de este grupo de pacientes, ¿no? Y en cuanto al potasio, que seguramente tendremos que tener bastantes preguntas y consideraciones sobre ello, de entrada, la ingesta de una dieta rica en plantas promueve justamente que haya mayor alcalinidad y por ende haya una menor acidosis metabólica. Se sabe que un consumo rico de alimentos en potasio puede promover justamente una mejor salud cardiovascular también. El sodio, ¿qué pasa con el sodio? Bueno, este tipo de dietas basadas en plantas suelen ser con menor carga de sodio que las dietas basadas en proteínas de origen animal o alimentos de origen animal en general, debido a que de forma natural son más bajas en este mineral, ¿no? La reducción en el consumo de sodio directamente tiene efectos positivos sobre un mejor control de la presión arterial. A manera de consenso o de resumen, tendremos que empezar a identificar los patrones dietéticos como este beneficio sinérgico que tiene esta alimentación mixta donde se promueva el consumo mayoritario de frutas y verduras, granos integrales, leguminosas, semillas oleaginosas, aceites vegetales, lácteos descremados en cierta medida y la preferencia justamente de carnes, sí, pero de carnes blancas sobre las rojas, ¿no? Pescado, pollo, incluso algunas otras opciones como huevos o quesos. Esto nos va a llevar a un pool de nutrimentos que son mucho más favorables, ¿no? Un pool de rico en fibra, rico en potasio, magnesio, calcio, en grasas insaturadas, en proteína vegetal y en una menor cantidad de proteína animal. Esto nos lleva, por ejemplo, a una reducción de la carga ácida de la dieta, a una mayor sensibilidad a la insulina, a un mejor control glucémico, a un incremento en el consumo de fitonutrimentos antioxidantes, a un menor consumo de colesterol dietético y por ende sérico, a un menor consumo de grasas saturadas, a un menor efecto nefrotóxico de los lípidos, a una reducción de las toxinas urémicas, a un mejor control de fósforo, de la presión arterial, a una reducción de la proteinuria, también a una menor carga renal y con ello una menor hiperfiltración renal, a una mayor cantidad de vitamina D y también se ha demostrado efectos positivos justamente con una preservación de la masa muscular o un menor desgaste energético proteico, que cada uno de estos efectos positivos pues nos llevan a resultados muy favorables en cuanto a desenlaces como la muerte y la enfermedad cardiovascular. Pero cuando hablamos de dietas basadas en plantas o dietas plado, muchas veces es común confundirlas con o tomarlo como sinónimo como si fueran dietas vegetarianas. Y creo que es una muy buena idea aterrizar un poco esos términos de base, ¿no? Como modelos dietéticos vegetarianos se conocen por lo menos estos cinco, en donde cada uno va teniendo diferentes productos que se excluyen de la dieta, comenzando, digamos, con el más laxo, que es el pesetarianismo, en donde prácticamente se promueve una dieta rica, variada, en donde el único producto excluido son las fuentes dietéticas de carne, ¿no? Pollo, carne de res, carne de cerdo, oveja, ternera y algún otro, ¿no? Tenemos el modelo dietético ovo-lacto vegetariano, en donde los productos excluidos de la dieta son las carnes y los pescados, el ovo vegetariano, en donde además de las carnes y los pescados, se restringe el consumo de lácteos, leche, yogur, quesos, los lacto-vegetarianos, que reducen, que excluyen, perdón, el consumo de carnes, pescados, huevos, pero que sí tienen esta posibilidad o sí se permiten el consumo de lácteos, y el veganismo, que es, digamos, la manera más exclusiva de consumo de alimentos vegetales, eliminando de su dieta carnes, pescados, huevos, lácteos, incluso productos de origen animal sabemos que se sobreexplotan como el. Sin embargo, no necesariamente la promoción de una dieta basada en plantas nos debe de llevar a un consumo de una dieta vegetariana en su criterio completo. La promoción de una dieta basada en plantas incluye patrones dietéticos que tengan un consumo
favorable, incrementado de frutas, verduras, semillas oleaginosas, leguminosas, un poco de lácteos, un poco de carnes, incluso que puedan tener una dieta omnívora tal cual, pero buscando una relación mucho mayor justamente de dietas, de alimentos basados en plantas. En el caso de la dieta DASH, por ejemplo, que es un enfoque dietético que busca parar la hipertensión y que se propuso desde el 2001, ha demostrado efectos positivos, primero sobre la condición de una hipertensión descontrolada, pero también efectos sumamente positivos sobre enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las características de esta dieta? Por ejemplo, en una dieta DASH, bien, con un muy buen apego, una muy buena adherencia, se promueve un consumo de alrededor de 3 o 4 frutas al día, de 3 o 4 porciones de verduras al día, alrededor de 6, 7 porciones de cereales o granos integrales, la promoción de hasta 30 gramos de nueces o semillas oleaginosas al día, y también promueve un consumo bajo en carnes, pollo, pescado, incluso engloba el aporte de proteínas a base de cárnicos con alrededor de 2 porciones. También promueve un consumo rico de grasas insaturadas, pero promoviendo alrededor de un 25, un 27% del aporte de la energía total a base de grasas, y sobre todo promueve un consumo bajo de sodio, menos de 2.4 gramos de sodio al día. El apego a este tipo de dietas ha mostrado efectos positivos, de hecho es una de las más sólidas justamente para la población que vive con enfermedad renal crónica. Otra dieta también con efectos demostrados sobre desenlaces positivos es la DIET-MED o dieta mediterránea, en donde, aunque los patrones de dieta son similares, sí hay ciertas características muy específicas de este tipo de dieta que después de una adaptación cultural, si es que se logra, podría ser de grandes beneficios para el paciente, ¿no? De entrada, la promoción de frutas y verduras, que la vemos en la base de la pirámide de la dieta mediterránea, es promovida de hasta 2 o 3 porciones por día de frutas y verduras. La base también de esta pirámide está el aceite de oliva, que la recomendación del consumo de esta grasa es el pilar de tratamiento de este tipo de patrón, donde se promueven alrededor de 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva al día. También se promueve el consumo de lácteos desgrasados, en una menor medida las carnes o los alimentos de origen animal, pero haciendo bastante hincapié en el consumo de pescados y mariscos, y la reducción en mayor medida de carnes rojas, carnes procesadas y también de azúcares refinados, ¿no? La dieta mediterránea tradicional promueve un consumo moderado de vino, alrededor de 100 mililitros de vino diarios, hasta 1 a 6 veces por semana es lo que recomienda. Sin embargo, específicamente esta estrategia de la dieta se ha visto en controversia y sigue incluso en estudio, ¿no? El probar si sí el efecto antiinflamatorio que pueda tener el resveratrol del vino resulta realmente superior que el efecto deleterio del mismo consumo de alcohol en los pacientes. Este tipo de patrones dietéticos han mostrado efectos sumamente positivos que nos han llevado justamente a promoverlos, sino de una forma tradicional como se hace en aquellos países europeos, sí de una forma alternativa o adaptada bajo los estatutos de un alto consumo de frutas, verduras, granos y semillas, y un bajo consumo de azúcares y carnes rojas y procesadas. Y ante esta necesidad justamente de adaptar este tipo de patrones dietéticos que tal vez culturalmente el mexicano no está completamente adaptado, se tienen este tipo de propuestas que recientemente se han hecho por referentes de la nutrición renal en México, que muestran las similitudes que podría tener justamente dietas o patrones dietéticos como el llamado dieta de la milpa, que la Secretaría de Salud desde hace algunos años ha promovido, sobre
justamente las similitudes que tiene sobre la dieta mediterránea. Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, en la base de la pirámide, pues en el caso de la dieta mediterránea, sin distinción, el consumo de verduras, en este caso a lo mejor algunos vegetales que podrían encontrarse mucho más, sin distinción, el consumo de verduras, en este caso a lo mejor algunos vegetales que podrían encontrarse mucho más en países europeos o mediterráneos, como son las aceitunas, las alcaparras, los espárragos. Pero bueno, sabemos que en México tenemos una gran diversidad de opciones justamente de verduras ricas en fibras, minerales, antioxidantes y micronutrientes, ¿no? Comenzando por los nopales, la variedad grande de quelites, verdolagas, romeritos, jitomate, tomate, chilacayote, solo por mencionar algunos que son propiamente de nuestra nación, ¿no? De igual manera, el consumo de nueces, ¿no? Que también en el patrón DietMed, pues se promueven a libre demanda. Nosotros contamos con nuestras opciones propias de semillas ricas en proteínas, como son las pepitas de calabaza, el cacahuate, la chía, el amaranto, los piñones, entre otros, ¿no? La fruta, que aunque se promueve, claro, se tiene que consumir en su justa moderación. Nosotros también tenemos frutos ricos y propios de la dieta que pueden ser muy buena idea en su promoción, ¿no? La guayaba tan rica en vitamina C, pitaya, nanche, entre algunas otras más. El consumo de aceite saludable, que sabemos que está en la base de la dieta mediterránea, el aceite de olivo, y aunque nosotros tal vez no tenemos justamente esa cultura de consumir y preparar todo con aceite de olivo, tenemos importantes opciones de grasas monoinsaturadas como es el aguacate, y que aunque podría ser desde aspectos de sostenibilidad algo no tan apropiado, pues para bien en la actualidad tenemos la oportunidad de consumir aguacate prácticamente todos los meses del año a un relativo costo accesible, ¿no? Y así podemos ir marcando cada uno de los grupos de alimentos que comprenden cada uno de estos patrones y encontrando similitudes de ellos desde la versión mexicana y la versión mediterránea, ¿no? Entonces, no tenemos, por ejemplo, el vino, pero sí tenemos algunas bebidas fermentadas que si bien ambos no se recomienda un consumo excesivo, podrían tener un efecto similar a nivel inflamatorio. Existe muy poca evidencia sobre justamente los efectos benéficos que podría tener este tipo de patrón dietético de la milpa, pero creo que es muy acertado justamente proponerlo como una hipótesis y evaluar la adherencia y la viabilidad y la eficacia de una dieta de la milpa en personas con ERC mexicanas, ¿no? Y ya por último, para cerrar un tanto la información que trabajé para ustedes, quisiera también dar respuesta a una preocupación frecuente y no mal infundada sobre el riesgo potencial que pueda tener el apego a una dieta basada en plantas sobre el incremento del potasio sérico. No es razonable proceder con precaución cuando se pretende introducir alimentos vegetales en la dieta de los pacientes con RC, porque aún tenemos claro justamente que un factor importante de la hipercalemia en esta población, pues es justamente la dieta. Sin embargo, hasta el momento, los estudios que se cuentan, se ha demostrado que no todos los alimentos son iguales. Eh, una dieta rica en alimentos vegetales, pero que, por ejemplo, no cuide el aporte de alimentos como jugos, salsas, frutas condensadas, frutas deshidratadas a base de azúcares, tiende a tener mucho más biodisponibilidad para la absorción de ese potasio, a diferencia de frutas completas, de alimentos que pueden ser mezclas de alimentos mixtos en donde se pueda consumir alimentos ricos en potasio, sí, pero también ricos en fibra. Ha demostrado que se reduce bastante el tránsito intestinal con la fibra que se consume y con ello también hay una menor absorción. También el hecho de que sean alimentos frescos y con una carga álcali ha demostrado justamente que hay menor traslocación del potasio intracelular, del espacio intracelular al espacio extracelular, y con ello hace que sea el alimento menos biodisponible en cuanto al aporte de potasio que nos brinda.
La mayoría de los estudios experimentales y observacionales que han sometido a pacientes con enfermedad renal crónica a dietas ricas en alimentos como frutas y verduras, dieta DASH, una dieta basada en plantas con un 70% de proteína de las plantas, una dieta vegetariana por diferentes tiempos y duración, realmente no ha mostrado un efecto sobre la hipercalemia, a excepción de este ensayo en donde sí un paciente presentó hipercalemia, pero el mismo autor resalta que justamente fue un caso excepcional, ¿no? Se trataba de un paciente que vivía con enfermedad renal crónica por una acidosis tubular tipo 4, ¿no? Y que además característicamente en sus recordatorios dietéticos este paciente consumía una gran cantidad de leguminosas crudas, ¿no? Como son los edamames. Entonces, realmente la mayoría de la evidencia que se tiene hasta el momento de la aplicación de dietas basadas en plantas sobre pacientes en diferentes estadios de la enfermedad, incluso en estadios avanzados, no se ha encontrado ese riesgo de la hipercalemia. Y que creo yo que no se trata de decir, bueno, esto significa que a manos llenas voy a dar y proponer una dieta alta en frutas y verduras. Creo que tendremos que hacer distinción entre las diferentes opciones que tenemos de alimentos ricos en potasio, poder identificar justamente aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de hipercalemia y poder educar y aconsejar sobre la elección de frutas y verduras con el menor aporte de potasio, o bien de técnicas de preparación de alimentos que también han demostrado efectos positivos sobre el aporte neto de potasio después de ese procesamiento. Y ya para cerrar, existen sí múltiples estudios que están recientemente publicados sobre cómo hay efectos positivos de la implementación de dietas PLADO en la enfermedad renal crónica, pero decidí quedarme con esta tablita que para mí es un consenso clave, publicado en las recientes guías CADIGO 2024, en donde pues resalta justamente los ensayos y los estudios más relevantes que han probado cómo el apego a una dieta rica, por ejemplo, en frutas y verduras tipo DASH o tipo mediterránea, o simplemente un apego a un consumo mayor de vegetales y nueces, tiene un efecto positivo sobre la mortalidad, sobre la progresión de la enfermedad renal crónica y sobre la reducción justamente de la pérdida de la función renal. Y pues veíamos justamente que hasta hace 25 años, y no realmente 25 años, yo diría hasta hace unos 5 años, el paradigma de la promoción de una dieta eh, basada en alimentos de origen animal era la línea o la directriz con la que nos guiábamos para promover justamente pues las estrategias nutricionales en el paciente renal. Sin embargo, a partir de esta nueva evidencia, podemos encontrar publicaciones nuevas en donde sí se busca la promoción de una dieta saludable, pero con la optimización de una dieta basada en plantas. Y ese porcentaje que antes hablábamos de un 50% de alimentos de alto valor biológico, entre paréntesis, de alimentos de origen animal, ahora ha dado una vuelta de 180 grados y podemos encontrar ya literatura que justamente promueve un consumo de una dieta PLADO en donde se promueva más del 50% de fuentes vegetales con o sin la necesidad de suplementación. Entendido esto, creo que podemos cerrar el día de hoy justamente con algunos de los puntos que son para mí aspectos prácticos que nos pueden ayudar a la promoción y al trabajo en equipo para lograr la implementación de una dieta PLADO. Antes de poder intervenir al paciente y aterrizar estrategias dietéticas tipo PLADO, siempre debemos de considerar las preferencias de los pacientes respecto a las dietas basadas en plantas, incluidas las perspectivas sociales. Tenemos a nuestro favor justamente que en temas de accesibilidad y costo, en México tenemos esa cultura de consumir cantidades importantes de leguminosas, ¿no? Y paradigmas
anteriores nos hacían rechazar por completo la promoción del consumo de frijoles, no era algo que al paciente incluso le dolía y decía es que extraño consumir frijoles, si pudiera consumir frijoles todos los días lo haría, pero los tengo prohibidos o los tengo ahora que remojar, cocer, congelar y ya no saben igual y ya no quiero comer frijoles, ¿no? Entonces tenemos este aspecto cultural que nos puede abrir la puerta para la promoción de este tipo de dietas, sin embargo, siempre tenemos que considerar las preferencias de los pacientes respecto a las mismas. Segundo punto, y que nunca lo debemos de olvidar, y por eso la importancia de que el nutriólogo renal se involucre en la implementación de este tipo de patrones dietéticos, es la individualización según el estado de nutrición del paciente y la etapa de la enfermedad, incluso de algunas otras condiciones concomitantes que tendremos que estar monitoreando. Segundo es facilitar el apego al tratamiento a través de un acompañamiento y ser un facilitador proveyendo de guías de preparación y selección de alimentos, es decir, no ofrecer solamente listados en donde el paciente solo se las arregla y él define cómo hacer justamente los intercambios, cómo hacer esta mezcla de productos, sino ir más allá, ir hacia las técnicas de preparación de alimento, asegurar que la preparación de dietas basadas en plantas también implica el consumo de platillos ricos, saludables, apetitosos, tener un seguimiento cercano, escuchar las percepciones sobre los mismos, los miedos y contemplar a los cuidadores, ¿no? Que sabemos que una gran población de los pacientes que viven con ERC dependen de un cuidador primario o bien tienen una red de apoyo importante en donde, por ejemplo, es la esposa la que cocina, es la hija la que compra los alimentos y que es importante escuchar justamente las diferentes perspectivas. Y por último, todo profesional de la salud que busque promover una implementación de una dieta plado siempre tiene que funcionar como un agente motivador del cambio, ¿no? Trabajar en equipo bajo un mismo mensaje que a veces, muchas veces en consulta, esto es lo que más dificulta justamente la adherencia a este tipo de tratamientos, ¿no? Que va con un profesional de la salud, se dicen cosas contradictorias, incluso hay ideas totalmente diferentes y el paciente simplemente queda confundido o decide de alguna manera echar mano de una estrategia con otra que muchas veces no son compatibles o simplemente dice, bueno, mi equipo de profesionales no se pone de acuerdo, mejor yo sigo por mi camino y que no siempre es el rumbo más saludable. La transición exitosa a una dieta basada en plantas requiere del acuerdo con el paciente y el equipo de salud y sus cuidadores primarios. Ese es el verdadero trabajo en equipo. Y ya para resaltar, nada más me gustaría mencionar que dentro de la óptica de la terapia nutricional en la población con enfermedad renal crónica, esta ha transicionado totalmente. Hemos pasado de la promoción de alimentos de origen animal hacia la promoción de alimentos de origen vegetal. También hemos cambiado de una visión proteínico-centrista a la prescripción y la prescripción aislada de nutrimentos a un fomento de un patrón de dietas saludables. Y esto creo que facilita justamente la adherencia a la dieta a los pacientes. Ya no, creo yo que ya la visión ya no es tan estructurada, tan estricta, tan cuadrada. Podremos ser más laxos en algunas cosas, aunque seguiremos apretando algunos hilos en otras. Y la promoción y al apego a patrones de alimentación saludable, como son las dietas basadas en plantas, ya sea alternativas a la dieta mediterránea, a la dieta DASH, o simplemente alternativas como son las dietas de la milpa, puede generar un efecto sinérgico de los alimentos al considerar la dieta como un todo y no como un nutrimento aislado. Y esto hace que haya un acúmulo de efectos positivos sobre la salud. Por último, el acompañamiento y la educación continua en nutrición siempre serán herramientas claves para lograr el apego a este y cualquier otro patrón dietético que. Ok, doctora, muchísimas gracias, maestra, gracias por esta presentación. Sin duda alguna, muchas de las personas que están escuchando esta plática son del área de nutrición y yo creo que a muchos tal vez les ha disipado muchas dudas y sobre todo
tal vez ahora entienden con mucho más razón el por qué utilizar ese tipo de dieta en estos pacientes. Hay algo muy importante que mencionó, que es precisamente el apego y el hecho de que el paciente haga suyo el tratamiento. Se habla mucho de los pilares en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, pero yo creo que el pilar principal del tratamiento es la dieta, sin lugar a duda. Hay varias preguntas del auditorio, maestra, y no sé si me permite empezar a hacerlas. Ok. Hay una pregunta que dice que con base a tu experiencia en la dieta basada en plantas, eh, Claro. ¿qué grupo de pacientes ves que son los que más se apegan a estas? ¿Has identificado algún tipo de grupo étnico, socioeconómico, algo en particular que te llame la atención en ese sentido? Sí, definitivamente el grupo de pacientes que tienen un mejor apego son aquellos pacientes de edad madura, tercera edad, que suelen rechazar un tanto el consumo de carnes y preferir el consumo de leguminosas como su fuente de proteína principal. Aunque es verdad que de forma generalizada a los pacientes con enfermedad renal crónica, tanto por iniciativa propia como por algunas desviaciones en las recomendaciones dietéticas pasadas, suelen no tener un muy buen consumo de verduras. Creo que se puede decir que a muchos nos cuesta consumir la cantidad suficiente de verduras. El paciente de tercera edad tiende a tener preferencias importantes, por ejemplo, de frutas o de leguminosas, lo que ayuda bastante a mejorar el apego a la dieta. También en aquellos pacientes de bajo nivel socioeconómico, en donde no necesariamente por una preferencia, sino también por un tema de acceso económico, buscan alternativas como son las leguminosas, las lentejas, los frijoles, también es, digamos que les queda bastante bien la promoción de este tipo de patrones dietéticos. Como saben bien, también la parte educativa en nutrición es importante, desmentir que una dieta, en este caso saludable y basada en plantas, es mucho más cara que una dieta basada en animales, ¿no? Que muchas veces hacia allá vamos y no, realmente el dejar de consumir alimentos ultraprocesados, que es ahí donde los altos costos se pueden encontrar, mejora sustancialmente el tema de los costos de la dieta y promueve también un mayor apego. Ok, hay otra pregunta que creo que en tu plática se contestó muy bien, es con respecto precisamente a la población mexicana y la dieta de la milpa. Creo que fuiste muy amplia en explicar esta situación y precisamente la pregunta era esa, si la considerabas que era una dieta que fuera más apropiada para los mexicanos y creo que en tu ponencia quedó que esa pregunta se respondió. Pero va muy pegado a esta otra pregunta que dice que ya que no hay forma de tomar, bueno, que el vino es en la dieta mediterránea, en México, ¿qué bebidas fermentadas recomendarías? Ah, bueno, yo creo que el vino se tiene que tomar con cierta consideración de entrada en la dieta mediterránea. De hecho, incluso las últimas publicaciones que promueven el consumo o el apego a una dieta mediterránea siempre hacen una pequeña pausa en definir si sí o no debe de ser promovido el consumo de vino en la población renal de forma abierta, ¿no? Y generalmente terminan concluyendo que no es tan desalentador, pero pues que se tendría que considerar diferentes riesgos, ¿no? La interacción fármaco, en este caso fármaco-vino, y también las dosis, ¿no? Porque no significa que vas a consumir una botella de vino entera para lograr obtener los beneficios que se supone tiene en la dieta mediterránea. Entonces, no necesariamente es que se tenga que suplir el vino con una bebida alcohólica mexicana, ¿no? Pero sí tenemos opciones de bebidas fermentadas que justamente se alinean
a esta promoción de alimentos prebióticos y probióticos que podrían modular la microbiota intestinal, como son el pulque, la kombucha, que a lo mejor no es tan mexicano, pero que también promueve el consumo de alimentos fermentados, de bebidas fermentadas, y que podrían tener un efecto positivo, ¿no? Sobre todo, yo he leído bastante sobre los efectos positivos del pulque, sobre la modulación de la microbiota intestinal, le va muy bien. No hemos llegado al punto de definir la dosis y la frecuencia, pero pues en una respuesta corta, esa sería su símil. Ok. ¿Y el tepache? Ok. Tepache, sí, definitivo. Hay otra pregunta. Creo que lo respondiste efectivamente. Precisamente era de que si las dietas ovo-vegetarianas o las lacto-ovo-vegetarianas se pueden considerar también como dietas basadas en plantas. Creo que fue algo que tú comentaste en tu plática, que efectivamente que no hay que confundir la dieta basada en plantas con una dieta vegetariana, ¿no? Que la dieta basada en plantas es únicamente la situación de que hay que preferir alimentos, verduras, frutas, leguminosas, frutos secos, pero que no están obviamente prohibidos los alimentos también de origen animal, ¿no? Otra pregunta interesante que yo creo que sí nos vas a poder responder es, ¿tienes alguna estrategia para que los pacientes tengan una mayor adherencia a la dieta basada en plantas? Generalmente a mí me funciona bastante bien el desmitificar, ¿no? Romper paradigmas, ese es uno. Empezar a hablar del por qué sí y el por qué ya no. O sea, por qué ya no tenemos que hacer la promoción anterior, porque yo creo que todos, la mayoría de los que estamos aquí, profesionales de la salud dedicados a la atención de pacientes con enfermedad renal crónica, nos hemos topado justamente con que en la primer consulta de intervención, el paciente ya viene con una lista grande de estrategias dietéticas, farmacológicas y de otra índole, no prescritas justamente por un profesional de la salud, ¿no? Yo me topo mucho en consultorio con pacientes que desde estadios tempranos de la enfermedad ya saben que no deben de comer plátano, ya saben que no deben de comer frijoles, y ya saben que no deben de comer jitomate, ¿no? Entonces, bastante de la labor que hago como primera instancia es desmitificar ese tipo de paradigmas que se vienen arrastrando de muchos años atrás. Esa es una, darles la certeza y la confianza de por qué sí la promoción de una dieta basada en plantas es segura y de por qué no se debe de promover el consumo de grandes cantidades de alimentos de origen animal, que muchas veces también el nutriólogo, o bueno, yo englobo, tendemos a ser muy estructurados porque el cálculo dietético así no lo obliga. Entonces, no solamente es la promoción hacia consumir más o menos, es definir un poco cuánto es más y cuánto es menos, ¿no? Para bien la evidencia hasta el momento empieza a decirnos que por lo menos el 50% de los alimentos tienen que ser de fuentes vegetales. Esto nos permite a la hora de hacer un cálculo nutrimental poder empezar a establecer cantidades reales, qué cantidad realmente puedo promover de alimentos de origen vegetal y qué cantidad, digamos, si lo vemos así como tope máximo, es el que puedo proveerle de alimentos de origen animal. Creo que de entrada ese es uno, desmitificar, romper paradigmas, darle con evidencia a la confianza paciente de por qué sí cambiar la estrategia hacia comer alimentos de origen vegetal y reducir animales. El segundo punto sería el trabajo en equipo con el paciente, con el cuidador y con tu equipo de trabajo de profesionales, porque si no tienes la mancuerna y digámoslo así, los mensajes generales similares con tu médico nefrólogo, con la enfermera que está en hemodiálisis o con el personal que está alrededor del paciente, difícilmente lo que tú puedas promover en consulta va a suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor puede tener confianza en tu estrategia, pero siempre es, pues la nutrióloga me dijo que no,
pero el nefro me dio chance de que sí, ¿no? Y no es porque esté mal, sino simplemente los mensajes homogenizarlos para no confundir al paciente. Y la tercera y la más importante, vernos como facilitadores. La consulta de nutrición no es para que la nutrióloga prescriba una dieta, es para que la nutrióloga facilite el apego a un cambio de hábito, ¿no? Y eso implica que logres tener un espacio de confianza, un espacio en donde el paciente cuando vuelva al monitoreo pueda resolver sus dudas, puede decirte, esto no lo hice, aquí creo que me equivoqué, aquí cómo se hacía, cómo le hago para lograr alcanzar comerme esto que no me logró comer y que realmente seas un facilitador, ¿no? Implica recetas, tips de cocina, listas de súper, entre otras cosas un poco más cualitativas de la dieta. Ok, creo que acabas de ser muy precisa en algo, que es hay que individualizar las dietas. Y yo creo que esto es debido a que lamentablemente andan circulando por ahí unos semáforos, la semaforización de los alimentos, en donde dicen esto es verde, esto es amarillo y esto es rojo. Y creo que eso es más encaminado a lo que se considera como fósforo, como potasio, y que bien tú lo comentaste que en realidad es un mito, que no debemos de considerar esto y que el paciente no hay que restringirlo tanto, porque si no, en la consulta, en la práctica como nefrólogo, vemos a ese paciente desnutrido, vemos a ese paciente sarcopénico, vemos a ese paciente ya muy desmejorado porque precisamente fueron muy restringidos en su alimentación porque se fueron a esta semaforización. Yo creo que esta plática has roto muchos, has timbado muchos mitos y espero que muchos de los nutriólogos que la han escuchado de aquí en adelante ya individualicen más esa alimentación, que ya no le tengan tanto miedo a las verduras y a las frutas por el potasio, que no le tengan miedo al frijol con la cuestión del fósforo y a las semillas también por la cuestión del fósforo. Yo creo que fuiste muy puntual y muy clara en ese sentido. Hay una pregunta interesante que yo creo que va precisamente encaminada a eso. Sabemos de antemano que la dieta de un paciente debe de estar con ciertos requerimientos gramo, kilo, día, ¿me explico? Entonces, en el caso de las proteínas y en el caso de las dietas basadas en plantas, en donde obviamente el aporte proteico por gramo de alimento va a ser mucho menor a lo que podrías obtener con otros alimentos, ¿cómo le haces para la cuestión de los pacientes con hiporexia, que es algo muy frecuente en estos pacientes? ¿Te apoyas de algún suplemento? ¿Te apoyas de algo para poder alcanzar esos requerimientos? Sí creo que en la frecuencia en la que he hecho mano de la suplementación ahora con la promoción de dietas basadas en plantas versus hace algunos años donde la promoción o a lo mejor no se hacía tanta promoción de una dieta vegetariana, por así decirlo, y podría haber más el equilibrio con el consumo de alimentos de origen animal. La frecuencia no ha cambiado tanto, ¿eh? Realmente sí hay pacientes específicos en donde la pérdida de apetito tan marcada te lleva a justamente facilitarle el consumo a través de la suplementación oral. Sin embargo, y fíjate que sí traía esa diapositiva que era muy básica y luego dije, bueno, a lo mejor lo dejamos para otra ocasión. Las porciones de alimentos equivalentes, tanto de origen animal como de origen vegetal, no difieren tanto en su aporte proteínico. Por ejemplo, un tercio, y los nutriólogos que están aquí no me dejarán mentir, un tercio de taza de frijol, que muchas veces a los pacientes les es muy fácil verlo como una cucharada con esas con las que preparamos la comida, o sea, una cucharada grande de frijoles, es que sería alrededor de un tercio de taza de frijol, nos ofrece alrededor de 8 gramos de proteína versus los 40 gramos de pollo o los 35 gramos de carne de res que nos ofrecen prácticamente la misma cantidad, 7 gramos neto de proteína. Entonces, cuando vemos el volumen de alimento, realmente no es que se tenga que comer una cantidad industrial de alimentos de origen vegetal o que tenga que comerse 2 platos de lentejas para poder sustituir los 80 gramos de carne que antes tenía que consumirse.
Además de que tenemos otras fuentes importantes de proteínas como las semillas que también nos regalan por tan solo 10 almendras, pues nos regalan una muy buena cantidad de proteínas que van de 4 a 5 gramos de proteína, ¿no? Las verduras, a medida que se promueven un poco más, cada porción de verdura que te estoy hablando, por ejemplo, de una calabacita, pues te ofrece alrededor de 2 gramos de proteína. Entonces, cuando vamos haciendo la suma y terminas prescribiendo una dieta de alrededor de 3 o 4 porciones de verdura, pues ya vas ahí con tus 10 gramitos de verdura de esa fuente, ¿no? Tus 2 o 3 porciones de semillas, almendras, nueces, cacahuates, pues ya estás ahí sumando hasta 9 o 10 gramos de proteína. Y si alcanzas a proveer, por ejemplo, de 2 o 3 porciones de leguminosa, pues ahí tienes otros 15 a 20 gramos de proteína, que en suma te dan alrededor de los 40, 60 gramos que esperas que consuma de forma promedio un paciente, por decirlo, en prediálisis. Tal vez en pacientes en etapas avanzadas, en hemodiálisis o diálisis peritoneal, podría ser más difícil alcanzarlos, pero aún así, en la mayoría, en el contexto de un paciente con un apetito regular, no malo, regular, se logran fácilmente con una dieta basada en plantas. Ok, hay otras preguntas y yo creo que también está muy interesante. Creo que al final del día el hecho de que hayas comentado que precisamente no hay que tener miedo a utilizar las leguminosas, utilizar las semillas, pues es definitivamente la fuente de proteínas, ¿no? Es que te van a ayudar a que puedas completar esos requerimientos. Si queríamos limitarnos a únicamente a verduras y a frutas, pues sí, nunca íbamos a alcanzar, ¿no?, esa cantidad, pero ya utilizando leguminosas y viendo que ya les podemos permitir al paciente comer lentejas, comer habas, comer frijol, al final del día yo creo que es algo muy interesante y que los nutriólogos van a poder empezar a hacer uso de eso. Preguntan que si recomiendas el uso de los alfa-cetoanálogos, ¿cómo ves? Es una pregunta interesante. Yo creo que los alfacetoanálogos son una herramienta poderosa cuando es bien implementado y cuando el paciente se logra pegar a una dieta muy baja en proteínas, da resultados muy favorables, pero tiene este tema de la adherencia. Entonces, creo que no es para todos. Cuando se prescriben, tienen que ser bien consensados si el paciente va a lograr tanto el consumo de las dosis adecuadas, que sabemos que implica una cantidad importante de tabletas, como el apego a una dieta muy baja en proteínas para lograr los resultados esperados. En una gran cantidad de pacientes, cuando no se tiene esta consideración, el paciente no logra adherirse a una dieta baja en proteínas y también no logra consumirse las tabletas que se recomienda, y por eso es que a veces no se encuentra el resultado que se busca. Pero en aquellos a los que sí se logran estos dos checklists, es una herramienta muy valiosa. Sí, es correcto. Entre los alfacetoanálogos y el Renagel son cantidades industriales de pastillas para el paciente y eso pues lo resiente sin duda alguna el sistema digestivo y el estomaguito de nuestros pacientes. Y obviamente también lo has mencionado de que es muy individualizado y sin duda alguna esos pacientes con hiperfosfatemia, pues obviamente sabemos que no es un paciente que tenga un apego adecuado a una dieta basada en plantas, ¿no? Entonces, pues por ahí yo creo que estaría más que en lugar de querer mandarle la cantidad tremenda de industrial de pastillas de Renagel, pues mejor le mandemos una dieta más adecuada para este paciente, ¿no? Comentan que si creo que lo mencionaste ya, preguntaban que si tuvieras que agregar proteína animal a una dieta plado, ¿qué carne preferirías y en qué porcentaje y frecuencia? Entonces, déjame ver si puse atención a tu clase. Mencionaste que efectivamente lo ideal es utilizar carnes blancas de pollo o pescado sobre las carnes rojas y que obviamente ya no tenemos que determinar que una proteína de alto valor biológico era precisamente carne y que ya que puede ser mucho menor del 50% y que puede ser bastante adecuado, ¿no? Pero sí,
Una pregunta, ¿qué porcentaje? ¿30%? ¿20% de carne? Em, Dentro del mundo de los patrones dietéticos, pues nos hablan justamente de las sugerencias, ¿no? Pero cuando uno busca criterios, porque al final volvemos a lo mismo, hay que cuadrar los aportes, ¿no? Cuando uno busca ciertos criterios, hay, por ejemplo, referencias que dicen que una relación 2-1 en cuanto a la promoción de carnes blancas sobre las rojas sería muy bueno. Entonces, si nos vamos en la línea y de entrada sabemos que una dieta Plado tiene que promover más del 50% de alimentos de origen vegetal, dejámoslos en una proporción, por ejemplo, 60-40. Cumplimos 60 vegetales, 40 animales. Y de estos 40, ya estamos cumpliendo el estatuto de dieta Plado. Este 40% de alimentos de origen animal, qué mejor que sea 2-1 de fuentes mucho más nobles de alimentos animales, ¿no? Quesos, lácteos descremados, pescado, que se les ha visto incluso factores o efectos protectores, pollo y pues en menor medida carnes rojas y en mucho menor medida carnes procesadas, ¿no? Creo que ese sería el orden de las ideas con un poco de números, atreviéndome un poco a darle esa estructura matemática que tal vez no la tiene. ¿Por qué? Porque la dieta no es matemáticas, ¿no? A veces quisiéramos, pero el paciente pues es mucho de preferencias, es mucho de selecciones y volvemos a ver a los nutrimentos como individuales cuando los tenemos que ver como un todo. Ok, comentaste al final que la dieta mediterránea obviamente se apoya mucho en el consumo del aceite de oliva, pero ¿qué aceites, preguntan, recomiendas tú para cocinar? Bien, el mejor intercambio de las grasas monoinsaturadas que nos da el aceite de oliva es el aguacate, y el aguacate completo, completito así rico en un taquito, en un guacamolito. Esa sería la mejor manera de obtener el aporte de grasas monoinsaturadas que nos privamos por cultura del aceite de olivo con el aguacate. Pero si hablamos de aceites para cocinar, el que mejor perfil de grasas monoinsaturadas tiene es el aceite de canola. De ahí le sigue de soya y, bueno, algunas otras más. Entonces, en la práctica clínica, si no es aceite de olivo, que por diferentes razones el paciente no puede incluirlo con tanta frecuencia, la segunda opción es canola por su aporte de monoinsaturados, soya, y ahí podríamos irnos cártamo, maíz, mixtos, coco, ya va bajando un poco esa calidad de monoinsaturados, que recordemos que es el tipo de grasa insaturada que debemos de promover mucho más. Preguntan, si recomiendan los sustitutos de azúcar y en los pacientes renales y cuáles? Monk fruit. Sí, yo creo que la evidencia es sólida sobre el monk fruit. Sé que es de alto costo, a veces no es para todos, ¿no? También he visto evidencia interesante, no es un edulcorante como tal, pero el consumo, por ejemplo, de azúcar de dátil también puede ser buena idea, ya que aunque sí es azúcar natural de la fruta del dátil, es muy rica en antioxidantes y fibra y no ha tenido realmente un índice glucémico tan marcado como otros azúcares refinados. Esto sería si tenemos el acceso a ese tipo de fuentes que se podrían decir más gourmet en la dieta, esa sería la mejor opción. Si estamos hablando de otro sector de la población, la recomendación de edulcorantes es no recomendarlas de forma abierta, es decir, no es tan bueno que el paciente siga constantemente haciendo uso de ellos. Si los usa, que sea con su debida moderación, solo cuando realmente es necesario. Se sabe que, por ejemplo, las células gustativas son de alto recambio, ¿no? Así como tienen, digamos, una vida corta y ante los sabores que nosotros le brindamos constantemente en la dieta, ellas tienen la capacidad de adaptarse. Muchas de nosotros lo hemos vivido con el sabor salado.
Entre más cosas saladas comemos, más necesidad de consumirlas con ese sazón necesitamos. Igual, conforme adaptamos nuestra alimentación a un consumo reducido de sal, adaptamos a esas papilas gustativas y ya todo nos sabe demasiado salado cuando realmente ya no consumimos tanto sodio. El azúcar, aunque es un tema de adicción, también en cuanto a papilas gustativas sucede lo mismo. A medida que tú reduces el dulzor de los alimentos, vas adaptando a tu lengua a consumir los alimentos con menos azúcar. Entonces, en general, no es tan bueno recomendar edulcorantes. Si se tienen que recomendar como mejor opción, sí están estos dos gourmet que ya mencioné. Y si estamos en una vida mucho más realista con los extractos de la sociedad que son nuestro grueso de la población, es decir, con una sociedad con un nivel socioeconómico bajo a medio, pues podríamos preferir stevia sobre esplenda, pero la realidad es que pues no hay mucho que promover por ahí. Ok, hay una pregunta interesante. ¿Qué opinión tienes sobre limitar el consumo de gluten por la cuestión que se menciona de efectos inflamatorios? Creo que el gluten es todavía un tema que, aunque desde hace muchos años estuvo en boga, actualmente sigue siendo muy interesante. Sí, hay ciertos fenotipos, hay ciertos grupos de pacientes que sí han mostrado efecto positivo en la reducción del gluten en la dieta, sobre todo cuando se tiene justamente este antecedente de un síndrome de intestino irritable, cuando se tiene justamente la intolerancia tal cual al gluten, pues claramente es necesario y es como muy, muy favorecedor que se reduzca. Incluso hasta hace pocos años en la población renal, que bueno, que es el nicho del que estamos abordando, se ha generado evidencia sobre cómo los pacientes que se someten a una dieta baja en gluten sí tienen un efecto favorable sobre la distensión abdominal, el malestar, pero también se ha relacionado que el consumo o la promoción de alimentos bajos en gluten de manera secundaria son alimentos bajos en proteína. Por ejemplo, un pan bajo en gluten, como el gluten, pues es un componente de las proteínas del trigo. Entonces, un pan de trigo bajo en gluten también es un pan modificado hacia la reducción de proteínas. Entonces, ha tenido también efectos positivos desde esa perspectiva. Sin embargo, creo que muy similar a la respuesta que les di con los alfacetonálogos, la prescripción de este tipo de dietas que implican justamente la restricción de alimentos sí debe de ser sopesada y no es para todos, no restringir por restringir, porque sacrificamos al paciente de algunos otros nutrimentos clave que al quitar gluten pues podrían resultar en un efecto pues desfavorable. Ok, pues sin duda alguna creo que lo que mencionaste es muy cierto. Tenemos que acostumbrar a nuestros pacientes a dejar de consumir azúcar, tenemos que acostumbrar a nuestros pacientes a dejar de consumir, aunque sean productos vegetarianos o una dieta basada en plantas, también hacer hincapié a todos nuestros compañeros nutriólogos que aunque sea una dieta basada en plantas, hay un estudio muy interesante que se publicó en el American Journal of Kidney Disease en mayo del 24, en donde hablaba precisamente de que dieta basada en plantas saludable y dieta basada en plantas no tan saludable, y que precisamente hicieron este aporte a todo este brebaje bibliográfico que hay, en el sentido de que esa dieta no tan saludable, aunque sea basada en plantas, es precisamente cuando se limitan esos consumos de azúcar, de jugos, de alimentos vegetarianos ultraprocesados, y que a final del día sí impactaron mucho en el desenlace y en la mortalidad y en el avance de la progresión de la enfermedad. Así que también tengan mucho cuidado que no todo también lo basado en plantas es bueno. Hay que también saber la calidad de los alimentos que se recomiendan, y es precisamente también haciendo un comentario, y gracias por el comentario de uno de nuestros
de nuestro auditorio, donde dice que efectivamente que agradecen a que el hecho de que el nefrólogo trabaje de la mano con el nutriólogo para que no se contradigan y que el paciente no se confunda, sino que el nefrólogo refuerce la orientación que el nutriólogo les da. Y pues yo creo que, pues bueno, gracias por el comentario del hecho de que sí, definitivamente hay que apoyar lo que el nutriólogo les comenta y hay que pues empaparse más acerca de esto para que cuando escuchemos que nuestro paciente nos dice que el nutriólogo ya le permitió comer frutas, verduras, que ya le permitió comer frijoles, que ya le permitió comer soya, que no nos colgamos de una lámpara, ¿no? Y que reconozcamos que eso ya está permitido y está avalado y tiene mucha evidencia que lo respalda. Pues bueno, para todas las personas que nos están viendo, si no alcanzaron a escuchar la plática completa de la maestra en ciencias, pues bueno, está on demand en nuestro canal de YouTube, así que podrán por esta vía tener pues toda la plática completa y ponerle pues pausa para poder ver todas las slides que la maestra presentó. Maestra, muchísimas gracias por su presentación. No sé si tenga algunas palabras a nuestro auditorio. No, me queda más que agradecer. Yo, contenta y complacida de poder ser parte de esta, pues de esta bonita, de este bonito proyecto que ustedes llevan a cabo hacia la promoción y la educación continua, hacia la integración de un trabajo en equipo y hacia una comunicación directa entre los profesionales de la salud. Entonces, muchas gracias. Pues maestra está cordialmente invitada a regalarnos contenido, algunos videos dedicados a los pacientes. Hay que recordar que, como usted lo mencionó, nuestro principal objetivo es la población, nuestros enfermos, y si usted nos puede regalar esos nefrotips en donde con videos cortos y para seguir rompiendo estos mitos y estas creencias equívocas en cuestión de la alimentación, se lo vamos a agradecer mucho, los pacientes renales se lo van a agradecer también, y pues bueno, el Colegio de Nefrólogos de México, en nombre del doctor Manolo, le damos pues muchas gracias, felicidades por estar apegada a nuestros pacientes, y pues bueno, que no sea la última vez, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Claro que sí, con todo gusto te tomo la palabra y creamos contenidos. Muchas gracias al doctor también.